Buen día. Bueno, esta sería la última lección. Vistas auxiliares nuevamente con las presentaciones del hijo del ingeniero Michael Miranda. Pero pues el que le explica es Luis López. Y este va a ser muy corto. Al igual que el anterior, estos son lecciones creadas básicamente para mejorar la claridad del dibujo. El anterior era principalmente enfocado desde vistas de sección y corte, cuando hay detalles internos de la pieza, muchos, y no quieres de pronto atiborrar una vista de línea de perfil oculto. Confunden y realmente la idea no es poder entender qué es lo que hay dentro de la pieza. Estas están hechas principalmente cuando las piezas tienen planos inclinados y oblicuos. Nosotros lo vimos, de hecho, yo ahí pasé pena con ustedes porque básicamente me tardé un rato largo haciendo un plano oblicuo. Aquí, para entender plano oblicuo, nos referimos a un plano inclinado dentro de la pieza, pero inclinado en 3 dimensiones, no solamente en una sola dirección. Entonces, sino en las 3 dimensiones. Entonces, ¿lo recuerdan? Está acá. Bueno, parece que no lo tengo. No lo tengo como lección, pero sí lo tengo como... Sí lo tengo en el Solid. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a esperar entonces para ver una pieza en la que se podría aplicar esto que vamos a dar ahora. Ahora, yo les era muy enfático que en ese tipo de situaciones en las cuales las superficies están inclinadas o oblicuas, básicamente en las vistas no se van a ver las dimensiones de esos detalles en su longitud real, sino distorsionadas, reducidas. Entonces, esta presentación está enfocada a esos casos en los cuales sí necesitas conocer con precisión las dimensiones de esos detalles que pertenecen a planos inclinados u oblicuos. ¿Listo? Entonces, este es un plano inclinado. Si lo viera desde una vista superior, ¿sí?, esta parte pues se reduce de su tamaño, pero pues en la realidad es mucho más grande, como de hecho se dan cuenta. Todo depende de la perspectiva, que lo que hace es falsear la longitud real del plano. Y eso es aún peor en estos casos, porque este al menos nada más es un plano inclinado, pero con respecto al eje X, ¿sí? No. Es decir, que al menos de lado puedo ver alguna de sus dimensiones de tamaño real, ¿sí? Lo mismo acá. Pero en esta clase de detalles, en ninguna de las vistas va a aparecer sus rasgos de tamaño real. Bueno, miento, ¿sí? Obviamente este lado sí se va a ver, este lado del triángulo sí se va a ver de tamaño real, pero solamente en una de las vistas. Lo mismo este, sí se va a ver, pero solo en una de las vistas. Este, lo mismo, solo en una de las vistas, ¿sí? Pero si existiera un rasgo como un agujero dentro de este plano, por ejemplo, vamos a... ¿sí? Si dibujaras un rasgo como un círculo y hay un agujero ahí, de verdad que ese agujero no va a aparecer en ninguna de las vistas ortogonales que hemos visto. No va a aparecer de tamaño real.
Miren que ahí parece una elipse o... Sí, una elipse. Ahí tampoco se ve circular. Parece una elipse. ¿Sí? Y no importa desde qué plano trates de hacerlo, va a aparecer siempre como una elipse. Pero la realidad es que no es una elipse, es un círculo. Pero solamente lo vas a ver de dimensiones reales si lo ves, si las líneas de proyección son perpendiculares a este plano. Solamente así podrás ver esto como lo que es un círculo. ¿Sí? Bueno, realmente es un agujero. Entonces, esta presentación está principalmente hecha para esas situaciones. Bueno, no quiero echar a perder mi... Entonces voy a suprimir esto. Suprimir. Ya no se ve. Esto. Guardamos acá. Cerramos acá. Y será la única vez durante esta presentación que abra el programa para explicarle mejor el concepto. Ya solamente me quedaré con la presentación. Bueno, listo. Entonces, bueno, el resumen es el que les dije. O sea, hay detalles que se encuentran en superficies inclinadas que en ninguna de las vistas o en algunas pocas se va a ver de tamaño real. Entonces, en ese caso se requieren unas vistas adicionales que sean perpendicular, cuyas líneas de proyección sean perpendiculares a la superficie para que se pueda ver el detalle de forma natural o real, sin distorsiones ni reducción de la forma. Entonces, en este caso tenemos esta pieza que tiene como un agujero, que la entrada es como un rectángulo, pero vuelve y pasa. En las vistas normales, en ninguna se va a ver de tamaño real. Miren, en la vista superior se ve como un cuadrado, cuando esto claramente es un rectángulo en la tridimensional, ¿sí? Y si lo ves de lado, bueno, esta sería la frontal, superior frontal. Y si ves la frontal, pues es un agujero y ya, o sea, pero pues aparentemente es de tamaño cuadrado. No, mediante una línea de proyecciones perpendiculares a esta superficie, que las ven aquí tenuemente, ¿sí? Se termina dibujando esto como lo verías si lo miraras de frente. Básicamente las líneas de proyección terminan siendo perpendiculares al plano inclinado u oblicuo. Entonces realmente me voy a centrar principalmente en ejemplos visuales. No voy a darle más largas a este tema. Realmente ya les dije que para mí yo no les pondría algo tan complicado como esto para evaluarlos. Entonces tenemos básicamente esta pieza. Y pues se muestra esto de tamaño real si lo miras de frente. Entonces esto es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Esto. Que el cubo que nosotros habíamos empleado anteriormente para dibujar las vistas no va a ser un cubo. Se convierte básicamente en una especie de... bueno, más bien cubo sería un prisma. Donde uno de los lados, que es el que es inclinado, ese plano inclinado, va a tener la misma inclinación que el corte de la pieza. Entonces, de tal manera que cuando se proyecte esto sobre este plano, va a estar proyectado de tamaño verdadero. O sea, sin distorsión de sus longitudes. Ahora, ¿el procedimiento en qué consiste? Bueno, digamos que estas son las vistas superior, frontal, lateral derecha. Entonces, ¿la idea cuál es? Mediante líneas de proyección perpendiculares a la superficie que se quiere ver de tamaño real, se trazan esas líneas, se termina construyendo la vista auxiliar. Entonces, la regla en general es esa. Siempre deben proyectarse líneas perpendiculares, es decir, 90 grados con respecto al plano de referencia inclinado, ¿sí? Obviamente se extienden esas líneas de proyección hacia la vista auxiliar, ¿sí?
Y en la vista auxiliar dibujas el rasgo de tamaño real. No el distorsionado, sino el real. Estos son simplemente más ejemplos. Lo mismo. Otros ejemplos. Lo mismo. Miren que las inclinaciones van cambiando, pero realmente va a depender de qué tan inclinado es esto. Entonces así trazas líneas perpendiculares a ese plano. Entonces, bueno, aquí básicamente son como una serie como de observaciones, pero en general tú puedes generar infinidad de vistas auxiliares, tanto como planos inclinados tenga la pieza y requieran que de verdad necesita ser expresada esa vista con sus longitudes reales. Pero esa solamente puede ser expresada en sus longitudes reales si es una vista auxiliar cuyas líneas de proyección sean perpendiculares al plano inclinado o al plano oblicuo. Ahora, si es inclinado, las reglas son como las que les he expresado con antelación. Si es oblicuo, es el verdadero reto. Vamos a mostrarle un ejemplo. Si es oblicuo, bueno, digamos entonces que tienes estas tres vistas de esta pieza. Entonces, si es oblicuo, como la inclinación está definido con respecto a solamente uno de los planos o una sola de las vistas, necesitas desafortunadamente, ¿sí?, crear varias proyecciones hasta poder ver el plano en longitud real. En este caso entonces creas una primera proyección a partir de la superior y esta es una vista auxiliar A. Y después a partir de la vista auxiliar A creas otra proyección y entonces es la vista auxiliar B, que si tiene entonces este trapecio en longitudes reales. Entonces si se dan cuenta puede ser algo muy complejo en el caso de planos oblicuos. La pieza que les mostré en SolidWorks es un plano oblicuo. Por lo tanto, en ese caso tendría que hacerse dos proyecciones. Y es bastante engorroso. Realmente yo considero que no. El curso no da realmente para eso. Este es otro ejemplo. Esta superficie tiene dos inclinaciones. Es decir, está inclinada en el espacio. No solamente con respecto a un eje coordenado, sino con respecto a dos ejes coordenados. Entonces vuelve y juega. Tienes que crear una proyección primero, esta, y a partir de esa vista auxiliar crear otra proyección. Y ahora sí se ve estos rasgos de tamaño real. Entonces, como es muy complicado, por eso es algo que yo considero que pues para una evaluación, por un examen final, realmente queda muy largo eso. Tal vez si fuera mecánico la mayoría, pues sí me antojaría hacer esto, pero pues como no. Bueno, listo, entonces muchas gracias por su atención y yo voy a estar montando un listado de reproducción que tiene que ver con el uso del programa SolidWorks para hacer todas estas cosas de una forma muy fácil. Ya van a ver lo fácil que es trabajar en ese programa. Si da tiempo trataremos de usar el AutoCAD, pero pues si da tiempo. Bueno, listo, que estén bien, muchas gracias por su atención a lo largo de este curso y pues seguiríamos con la parte del SolidWorks. Muchas gracias.